Estocolmo, Suecia, 10 de agosto de 1628. Es un día de fiesta nacional. Miles de personas se agolpan en los muelles del Puerto Real. El aire huele a pólvora y a mar. Todos han venido a ver el lanzamiento del orgullo de la nación en el buque de guerra Vasa. Es el barco más poderoso jamás construido en el norte de Europa. Un gigante de madera de roble, decorado con 700 esculturas talladas a mano y armado con 64 cañones de bronce macizo. Es el símbolo del poder absoluto del rey Gustavo Adolfo II. La tripulación suelta amarras. Las velas se hinchan con la brisa. El barco comienza a moverse majestuosamente, saludado por los disparos de salva de los otros buques de la armada. Pero, a los pocos minutos de zarpar, algo extraño sucede. Una ráfaga de viento, apenas un suspiro del aire de verano, golpea las velas. El enorme barco se inclina lentamente hacia la izquierda. La multitud contiene el aliento. El barco intenta enderezarse, lucha por recuperar el equilibrio. Pero entonces llega una segunda ráfaga. Esta vez la inclinación es fatal. El agua comienza a entrar a borbotons por las troneras de los cañones inferiores, que habían sido dejadas abiertas para el saludo. En cuestión de minutos, frente a la mirada horrorizada del rey, los embajadores extranjeros y las familias de la tripulación, el Vasa se hunde. Había navegado menos de 1.300 metros. 30 personas murieron atrapadas en el casco. La inversión militar más grande de la historia sueca se fue al fondo del mar antes de disparar un solo tiro contra el enemigo. No fue un torpedo, no fue una tormenta, fue un error de ingeniería nacido de la vanidad. Hoy vamos a analizar la autopsia de un desastre. Veremos cómo la obsesión de un rey por tener más cañones rompió las leyes de la física y cómo un barco diseñado para ser invencible estaba condenado desde el primer plano. Para entender el desastre, primero debemos entender el contexto. En el siglo XVII, Suecia estaba en guerra con Polonia. El rey Gustavo Adolfo, conocido como León del Norte, quería un arma definitiva para dominar el mar Báltico. Ordenó la construcción de 4 barcos y el Vasa sería el buque insignia. Pero el rey tenía una exigencia innegociable. Quería más potencia de fuego que nadie. Tradicionalmente, los barcos de la época tenían una sola cubierta de cañones, pero el rey ordenó que el Vasa tuviera 2 cubiertas completas armadas hasta los dientes. Aquí es donde comienza el problema de ingeniería. Para acomodar 2 filas de cañones pesados, el barco necesitaba ser alto. Muy alto, la superestructura se elevaba metros sobre la línea de flotación. Era un castillo flotante. El constructor naval Henrik Ivechison era un experto, pero se enfrentaba a un problema imposible. El rey cambiaba los requisitos constantemente. Primero, quería un barco pequeño, luego uno grande, luego 2 cubiertas de cañones de 24 libras. Los planos originales no estaban hechos para soportar tanto peso en la parte superior. En ingeniería naval, existe un concepto crítico llamado centro de gravedad. Para que un barco sea estable, su centro de gravedad debe estar bajo. Necesitas mucho peso en el fondo, el lastre, para contrarrestar el peso de arriba, mástiles, velas y cañones. Es como un muñeco tentetieso en sí. La base pesa más que la cabeza. Siempre vuelve a su posición original. Pero el Vasa era un muñeco tentetieso defectuoso. Tenía una cabeza gigante y una base pequeña. Debido a la prisa y a los cambios de diseño, el casco era demasiado estrecho para su altura. No había suficiente espacio en la bodega para poner la cantidad de piedras de lastre necesarias para equilibrar las 2 cubiertas de cañones de bronce. El resultado fue un barco top heavy, o pesado en la cima. Su centro de gravedad estaba peligrosamente alto. Básicamente, los ingenieros habían construido un rascacielos sobre una canoa. Lo más trágico de esta historia es que el desastre se vio venir. Hubo una prueba, una advertencia clara que fue ignorada por miedo. Unas semanas antes del viaje inaugural, el capitán Fring Hansen, realizó una prueba de estabilidad estándar de la época. Ordenó a 30 marineros que corrieran todos juntos de un lado del barco al otro, ida
y vuelta. La idea era ver cuánto se balanceaba la nave. Los marineros corrieron a babor. El barco se inclinó, corrieron a estribor. El barco se inclinó más. Corrieron de nuevo a babor. Y el barco se inclinó tanto que casi no regresa. El almirante a cargo detuvo la prueba inmediatamente. Dijo: sí, corren una vez más. El barco volcará aquí mismo, en el muelle. Cualquier ingeniero sensato habría cancelado el lanzamiento. El barco no era apto para navegar, pero nadie se atrevió a decirle al rey que su juguete nuevo era un fracaso. El rey estaba en el frente de batalla, en Polonia, enviando cartas furiosas, exigiendo que el barco zarpara sin demora. La presión política aplastó al sentido común, y así el Vasa zarpó hacia su tumba. El hundimiento fue rápido y humillante, pero la historia del Vasa no termina en 1628. De hecho, apenas comienza, el barco permaneció en el fondo del puerto de Estocolmo, a 32 metros de profundidad, durante 333 años. El agua fría, oscura y salobre del Báltico lo protegió. Un tipo de gusano que normalmente devora la madera de los barcos hundidos no puede sobrevivir en esas aguas. El Vasa se convirtió en una cápsula del tiempo perfecta. En la década de 1950, un arqueólogo aficionado llamado Anders Franzen se obsesionó con encontrarlo. Después de años de buscar con sonares y dragas caseras, en 1956, su sonda trajo a la superficie un trozo de roble negro. Había encontrado el barco. Lo que siguió fue una de las operaciones de rescate más complejas de la historia. Tuvieron que pasar cables de acero por debajo del casco, cavando túneles en el lodo a ciegas, con buzos arriesgando su vida. Lentamente, a lo largo de años, fueron levantando el barco centímetro a centímetro hasta aguas menos profundas. Finalmente, el 24 de abril de 1961, ante las cámaras de televisión de todo el mundo, el Vasa rompió la superficie por primera vez en 3 siglos. No era un montón de tablas podridas, era el barco entero. El 98% de la estructura original estaba intacta. Hoy, el Vasa descansa en su propio museo en Estocolmo. Es la atracción turística más visitada de Escandinavia. Al caminar bajo su casco imponente, no solo ves una obra de arte barroca, ves un monumento a la gestión de proyectos fallida. El Vasa nos enseña una lección que se aplica tanto a la ingeniería del siglo XVII como al desarrollo de software o la construcción de rascacielos hoy en día. Cuando la vanidad de los líderes ignora las advertencias de los técnicos, el desastre no es una posibilidad, es una garantía. El rey Gustavo Adolfo quería un barco que aterrorizara a sus enemigos. Al final, solo logró aterrorizar a su propia tripulación. Si te ha sorprendido cómo un error de cálculo puede hundir un imperio, no te pierdas el siguiente video. Vamos a hablar de otro proyecto megalómano que salió mal. Imagina un plan secreto de Estados Unidos para construir un platillo volador militar en los años 50. Tenían los ingenieros, tenían el presupuesto ilimitado, pero olvidaron un pequeño detalle sobre la aerodinámica.